Pocas cosas en la historia son extrañas o trágicas, más que la sórdida historia de la emperatriz Carlota de México, enviada desde la Bélgica colonial para gobernar junto a Maximiliano a México, pero sufrió rápidamente una violenta e infame crisis nerviosa. Pero en realidad ese es solo el comienzo de su desventurada historia. La exquisita belleza de Carlota dejaba boquiabiertos en la corte a todo el mundo, pero sus admiradores no se dieron cuenta de que detrás de su atractivo rostro se escondía una mente completamente trastornada. Nacido un 7 de junio de 1840, hija de Leopoldo I, rey de los belgas, y su madre, la princesa francesa Luisa de Orleans. La llamarían María Carlota Amelia Agustina Victoria Clementina Leopoldina. Te lo repito, María Carlota Emelina Agustina Victoria Clementina Leopoldina. Y más que eso, era la hija única y consentida de la familia. Pero la edad adulta le llegó demasiado pronto. En realidad, Carlota comenzó su vida bajo una estrella oscura. Su madre, Luisa de Orleans, tuvo un embarazo extremadamente difícil y todos asumieron que la bebé perecería. Pero cuando lo hizo, tuvo muy pocos años de inocencia. Eso se debe a que solo tenía 10 años cuando su madre perecía de tuberculosis. La pérdida de Luisa de Orleans conmocionó al palacio y la reacción de su familia fue desgarradora. Con la partida de la princesa, ninguno de los nombres más importantes de palacio se sentían capaces de criar a una niña de 10 años. Por lo tanto, la pequeña y afligida Carlota tuvo que mudarse con una amiga de la familia, mientras se ocupaba de ella sola de la casa y del servicio. Ese aislamiento acabaría teniendo consecuencias muy graves, pero las consecuencias también fueron inmediatas. Tras el perecimiento de Luisa de Orleans, el cambio de temperamento de Carlota fue repentino y perturbador. De ser despreocupada, se volvió excesivamente seria e introvertida. No ayudó que su padre, don Leopoldo, rey, insistiera en una educación padente y completamente monárquica, que hizo que la princesita se sintiera como la mano derecha del rey. Aún así, no pasó mucho tiempo para que la gélida vida personal de Carlota se calentara un poco. Su madre había sido hermosa y ella heredó esa tez morena pero delicada de ella. De niña la gente elogiaba constantemente su belleza y ser hija única de un rey tampoco le venía mal. La joven princesa se convirtió rápidamente en un objeto codiciado en el mercado matrimonial demasiado codiciado de Europa. Para cuando Carlota tenía 15 años, tenía no uno, sino dos pretendientes de gran renombre. Uno era el príncipe Jorge de Sajonia y el otro el rey Pedro V de Portugal. La reacción de Carlota fue sorprendente. Puede que fuera una adolescente supuestamente frívola, pero tenía la cabeza bien puesta. Aunque admitió que el trono de Pedro en particular le tentaba, les dijo que no a ambos. Pero unos meses después conoció a su verdadero destino. Justo antes de cumplir los 16 años, Carlota conoció al archiduque Maximiliano de Austria, hermano menor del emperador Francisco José I de Austria. Y aunque la diferencia era un poco con Pedro, Maximiliano no tenía muchas posibilidades de acceder al trono. Carlota se enamoró de él de todos modos. Con la seriedad y decisión que caracterizan a Carlota, se dice que, tras conocerlo, dijo: me casaré con él inmediatamente. Y así fue. Pero si ella pensaba que iba a ser un cuento de hadas rápidamente, se demostró que estaba muy equivocada. Carlota estaba totalmente comprometida con Maximiliano, pero su pretendiente tenía ideas muy diferentes. Carlota expresó una y otra vez su deseo de casarse con el hombre perfecto y su convicción de que estaban destinados a estar juntos. Maximiliano entonces, por el contrario, mostró dudas al iniciarse las negociaciones matrimoniales, comenzando con una discusión sobre el precio de su dote. Por eso fue un problema desde el principio. Pero no sería todo. Se volvió mucho más espeluznante de lo que tú crees, no solamente la dote. Austria, por aquel entonces, era una nación extremadamente conservadora, y Maximiliano había crecido con ideas sobre las mujeres aún más conservadoras de lo habitual de la época, lo cual es mucho decir. Aunque se decía que Maximiliano era inteligente, no le gustaba la inteligencia de su novia, o sea de Carlota, y en una ocasión dijo: es muy inteligente, lo cual es un poco molesto, pero sin duda lo superaré. Si te preguntas si esto es un presagio de lo que esperaba la pobre Carlota, tiene toda la razón. Carlota estaba perdida e indudablemente enamorada de Maximiliano, pero su historial amoroso estaba lleno de señales de alerta.
Antes de conocer a Carlota, el archiduque ya había estado comprometido con la princesa María Amelia de Brasil. De hecho, el compromiso acababa de terminar, y no por motivos felices. Resulta que Maximiliano no abandonó a María Amelia, ni mucho menos. A la tierna edad de 21 años antes de que pudieran celebrar su boda, la ruborizada novia pereció de tuberculosis. Muchos creen que María Amelia fue el verdadero amor de la vida de Maximiliano y que nunca la superó, ni siquiera estando con Carlota. Sin embargo, el horror tenía que continuar. En julio de 1857, pocas semanas después de que Carlota cumpliera los 17 años, finalmente consiguió lo que tanto deseaba: ¡se casó con Maximiliano! En una suntuosa ceremonia en Bruselas, con toda la pompa del mundo y todos los invitados de alto pedigrí. Poco después se mudó a la corte austriaca de Viena y se hizo amiga de su nueva suegra, Sofía de Baviera. Carlota era joven, estaba enamorada y era profundamente idealista. Recibió una dura dosis de la realidad pronto, muy pronto. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Para 1859 no tenían hijos a la vista, lo que les ocasionó grandes críticas, y Carlota inmediatamente empezó a quejarse de Maximiliano, quien la ignoraba en la vida íntima de cama. Pero pronto tendría algo mucho peor de que quejarse, porque Maximiliano se la pasaba era pensando en su antiguo amor, la princesa María Amelia de Brasil, que había perecido justo cuando se iban a casar. Y eso incomodaba a Carlota. Y para remate, se iba a visitar a Brasil él solo, mientras Carlota se quedaba en Europa. A Brasil porque era el antiguo reino de María Amelia, su antiguo amor. En 1863, Maximiliano regresó a Europa con Carlota, y ambos ansiaban algo que hacer. Se les presentó una oportunidad perfecta. En aquel entonces el emperador Napoleón III intentaba expandir los territorios franceses hacia México y quería que Maximiliano se convirtiera en un emperador títere, con Carlota como emperatriz títere. Sí, eso suena sospechoso, es porque lo fue por más de una razón. Así. En abril de 1864, Carlota y Maximiliano emprendieron su larga travesía a México. Fue un desastre de principio a fin, aunque tuvieron tiempo de sobra para debatir cómo querían que fuera políticamente su nuevo reino. La pareja, desconectada de la realidad, dedicó su tiempo a compilar un tomo de 600 páginas sobre la etiqueta cortesana. Arribarían al puerto de Veracruz el 29 de mayo de 1864. Nada más al llegar se enfrentaron a una dura realidad. La ciudad era un bastión infame de la República Libre de México, y los ciudadanos liberales recibieron a sus nuevos emperadores con una bienvenida gélida, muy fría. Fue como un déjà vu italiano, y Carlota tuvo que esforzarse muchísimo para intentar compensar eso. Aunque el nuevo emperador y la emperatriz de México contaban con el ejército francés a su lado, el poderío militar simplemente no iba a ser suficiente con el pueblo enfurecido de la nación. En cambio, la pareja real optó por tácticas de relaciones públicas, y Carlota cambió su nombre a Emperatriz Carlota en un intento muy vergonzoso por integrarse. Pero estos dos tenían ideas aún peores bajo la manga. En aquel momento, Maximiliano y Carlota aún no tenían hijos, de hecho no parecían poder tenerlos, lo que significaba que era improbable que tuvieran un heredero.
Maximiliano, particularmente molesto por esto, ideó una solución inquietante. Adoptó a dos herederos mexicanos, Agustín y Salvador de Iturbide, ambos nietos de un emperador de México anterior. Sin embargo, había un problema enorme con su plan. Y aunque Maximiliano veía en Agustín y Salvador la solución a muchos de sus problemas actuales, por lo que pudo ignorar por completo que su madre biológica seguía viva y muy presente en sus vidas. Por si fuera poco, Carlota se oponía rotundamente a la idea e intentó de no seguir con esa idea, ya que tenían a su madre viva. Así que Maximiliano mandó a Carlota a que les arrebatara los niños a su madre, y al fin y al cabo se los llevaron. Durante casi todo el tiempo que la pareja crió a Agustín y a Salvador, Maximiliano nombró a Agustín su sucesor con gran pompa. Les otorgó a los niños el título de príncipe e incluso llegó a nombrar a Agustín el siguiente en la sucesión al trono robado. Pero a pesar de toda esa pompa y solemnidad, todo era mentira, la verdad era escandalosa. En realidad, Maximiliano, el esposo de Carlota, nunca tuvo la intención de coronar a ninguno de los dos chicos, sobre todo porque consideraba que ninguno de los dos era lo suficientemente noble como para continuar su linaje. En cambio, Maximiliano quería que su hermano, el archiduque Carlos, le enviara a uno de sus hijos, austriacos de pura sangre, para que les designara como herederos, y solo los utilizaba como monedas de cambio para alcanzar ese objetivo final. Como era de esperar, el pueblo mexicano sabía que algo así estaba ocurriendo, y estaba profundamente descontento con la adopción de los niños por parte de Maximiliano. Ese malestar estaba a punto de alcanzar proporciones increíbles. Pero a los pocos meses de llegar a México, la situación se complicó. La gente no los quería y los rebeldes ahora eran muy ruidosos, orgullosos y se enfrentaban con todas sus fuerzas a los gobernantes, es decir, al ejército francés. Así que México resultó ser muy problemático para Napoleón III. Jamás lo pensó. Y finalmente el emperador francés decidió reducir sus pérdidas y abandonar por completo el asunto del imperio en México. Y decidió abandonar a Carlota y a Maximiliano. Así que ahora se encontraban solos en un país hostil. Pero las cosas solo empeorarían. Tras enterarse de que Napoleón III los abandonaba en México, Carlota cometió el primero de muchos actos desesperados. Increíblemente navegó de regreso a Europa con sus dos hijos, con la intención de encontrarse con Napoleón en Francia, y rogarle que reconsiderara su decisión. Desafortunadamente para Carlota, al desembarcar, la respuesta de Napoleón no fue en absoluto lo que esperaba. Napoleón envió un telegrama alegando una terrible enfermedad, lo cual posiblemente fuera cierto, y le pidió que se mantuviera muy lejos. ¿Acaso esto detendría a Carlota? Claro que no. Reservó una habitación en el lujoso Gran Hotel en París y se instaló allí por largo plazo, lo que obligó a Napoleón a buscar una nueva defensa. En lugar de irse, Napoleón envió a su esposa Eugenia de Montijo a hablar con la emperatriz de mujer a mujer. La idea era convencer a Carlota de que se rindiera y aceptara el triste destino de ella y su esposo. Pues bien, no funcionó. Cansada de ser amable y sumisa, Carlota exigió hablar con Napoleón en persona y milagrosamente consiguió no una sino 3 audiencias con él. Lamentablemente esas entrevistas realmente no podrían haber ido peor. Pero Napoleón se negó rotundamente. Y Carlota no podía aceptar la verdad, que ella y Maximiliano habían perdido México, habían perdido muchos de sus derechos nobiliarios, lo habían perdido todo. Y eso desquició a la emperatriz. Carlota empezó a pronunciar discursos largos, divagando y desatendidos. Incluso llegó a desplomarse en una silla delante del propio Napoleón III y luego llorar durante horas. Se fue a hablar con el Papa al Vaticano, sí, e imploró un refugio allá de los enemigos imaginarios que tenía. Afirmó que si el Papa no la dejaba entrar, dormiría en el suelo de piedra de afuera. Esto dio lugar a una extraña y novedosa cadena de acontecimientos. El Papa comprensiblemente estaba preocupado por la imagen que causaría dejar que una princesa de Bélgica acampara frente a su puerta como una persona normal. Se dio y preparó una cama para la emperatriz en su biblioteca. Como resultado, además de sus otros dudosos títulos de fama, Carlota sigue siendo una de las pocas mujeres de la historia
que ha pasado la noche en el Vaticano. No es que tuviera mucho tiempo para disfrutar de ello. Sin embargo, su familia organizó un plan: sacarla del Vaticano y llevarla al castillo de Miramar, esa belleza que habían construido en Italia. Sin embargo, ni los mejores médicos ni cuidados del mundo pudieron curar los traumas que le aquejaban. Así que mientras Carlota se desmoronaba lentamente en Europa, un Maximiliano que intentaba mantener el control en su ausencia fracasó estrepitosamente. Más que estrepitosamente. De hecho, finalmente las fuerzas republicanas mexicanas le capturaron y tras soportar meses de su inepto gobierno, no se portaron absolutamente nada bien con él. Durante su etapa como emperador, el esposo de Carlota se había convertido en un enemigo de los rebeldes para toda la vida. Así que cuando llegó el momento de judicializarlo, en un juicio, se declaró culpable al antiguo emperador de México y se le condenó a perecer, ignorando las peticiones de toda Europa de que simplemente lo exiliaran y le perdonaran la vida. A partir de ese momento, el sombrío destino del esposo de Carlota quedó sellado. El 19 de junio de 1867, poco más de 3 años después de que Maximiliano asumiera el cargo de emperador de México, los guardias lo condujeron al monarca al Cerro de las Campanas al amanecer. Maximiliano sabía que no le quedaban más opciones que enfrentar valientemente el cañón, pero justo antes de hacerlo realizó un último y desgarrador acto. Cuando Maximiliano se encontraba con los hombres que estaban a punto de mandarlo al otro mundo, les dio a cada uno una moneda de oro. No se trataba de un simple soborno, tenía un significado mucho más desgarrador. Era un pago por adelantado para no dispararle. Era un pago por adelantado para que su rostro no tuviera magulladuras, porque quería que su madre, Sofía, pudiera reconocerlo cuando pereciera y regresara a casa sus restos. Sus últimas palabras fueron: perdono a todos y pido perdón a todos. Pero algo peor dijo en sus últimas palabras. Murmuró: pobre Carlota. Y sí que pobre Carlota. Necesitaba todos los pensamientos y oraciones posibles. Cuando los médicos de Carlota se enteraron de la partida de Maximiliano, no le informaron nada al respecto. Creían que su frágil salud mental simplemente no soportaría la tragedia de perder a Maximiliano, así que nunca supo que oficialmente ya no era emperatriz. Tristemente, los problemas de Carlota aún así apenas comenzaban. Así que mientras sus cuidadores evitaban hablarle a Carlota de Maximiliano, su cuñada le jugó una broma para que regresara de nuevo a Bruselas, Bélgica, y saliera del castillo de Miramare, en Italia, ya que estaba al cuidado de sus cuñados, los austriacos. Su cuñada le envió a Carlota un telegrama falso de Maximiliano diciéndole que debía regresar a vivir con su hermano a Bélgica, el entonces rey Leopoldo II. Se fue a Bélgica, creyendo que su marido estaba en México todavía con vida, pues estaba engañada. Así que Carlota vivió hasta entrado el siglo XX, cuando en 1927 llegaría a su fin. Tenía 86 años, contrajo neumonía e influencia y pereció mientras dormía, pero el final no fue nada pacífico. Existen varios relatos de sus últimas palabras, pero muchos indican que el pasado de la ex emperatriz aún la atormentaba. Según uno de ellos dijo, todo terminó sin éxito. Quizás lo más escalofriante es que una asistente afirmó que su última palabra fue México. Sí, dijo México. Así fue el fin de una mujer que en cierto momento llegó a hablar con personas imaginarias, pero que siempre tuvo en mente algo, y ese algo era México. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.